Bendito Jesús. Bendito Dios. Sí, bendito Dios. Bien, saludando a los hermanos, ¿verdad? Que Sí, bendito Dios. Gloria a han Dios. tomado bien visitarnos en este lugar. Sí, amén. Así que sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así es que nos sentimos contentos de tenerlos en este lugar. Sí, amén. Pues hemos pedido al Señor, vea, que sea Él, hermano, que hable en nuestras vidas a través de su palabra escrita para vuestra enseñanza. Dice la palabra de Dios, hermanos, allá el Señor a través del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 20. He aquí el Señor está en su santo templo, y cuando Él habla, cae delante de Él todo lo quiero. Pasará nuestro hermano Pedro Ramos con el mensaje de esta tarde. Amén. Bien, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta tarde. Amén. Qué bueno es el Señor, que una vez más nos puede reunir en la casita de oración de aquí de Apopa. Quiero dar la bienvenida a todos. Amén. Mi hermano. Y específicamente por nuestros hermanos que acaban de hacerse presentes. Gracias a Dios. También en este lugar de Santa Ana. Sí, amén. Gracias a Dios. Pero todos somos bienvenidos en el nombre del Señor. Amén. Como mis hermanos, que vuelvo a repetir, vienen llegando. Bendito Dios. De los distintos lugares donde el Señor permite que estemos, pues Dios conoce el propósito de cada quien, y con el propósito que cada quien salió de su hogar pensando pues en gozarse en el Señor. Lamentablemente pues te puedo decir que mis hermanos ya vinieron fuera del tiempo de alabanza, porque creo que podían cantar, pero como ya estamos fuera del tiempo, vienen a oír la palabra del Señor. Bien, bendito sea el Señor. Así que, hermanos, decía nuestro hermano, pues veo a los hijos de algunos de nuestros hermanos aquí en la casa de oración, pues también ellos se han detenido. Sí, amén. Porque Dios, dice la palabra del Señor, no hace a excepción de personas. Pero es un problema, porque después va a haber un problema, ¿verdad? Pero ahora es el tiempo, bendito el Señor. Amén. Así es. Diga Dios a mis hermanos ancianos que, bueno, en esta ocasión me tocó el turno por parte de Dios, a través de mis hermanos, leer la palabra de Dios. Por mis hermanos que vienen, es que no saben cómo somos los predicadores, quiero decirles que yo no puedo, ¿verdad? Pero si confiamos en el Señor, todo lo podemos en Cristo, bendito el Señor. Así es que voy a invitarles que se pongan en pie. Busquen el libro de Mateo. En su capítulo 25. Yo solamente leeré un versículo con ustedes, pero también me dicen amén cuando ya tengan el capítulo 25 de Mateo. Amén, hermano. El versículo que vamos a leer es uno nada más, versículo 40. Amén, Amén. Amén, hermano. Hermanos, amén. Amén. Bien. Dice esta versión: el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Bendito Dios. Parecerá extraño lo que en esta versión dice, pero porque solamente he leído un versículo. Pero ¿qué dice el Señor en esta ocasión?
Dice que cuando lo hicieron a uno de sus hermanos, los más pequeñitos, a ellos lo hicieron. Perdón, a mí me lo hicieron. Quiero pues decir que cuando leo, viene a mi mente muchas cosas, pero dentro de ellas me acuerdo cuando aún era un niño, cuando ya me daba cuenta de lo que sucedía a mi alrededor de mí. Me llevaron por primera vez a la escuelita. Tal vez era un profesor o una profesora la que estaba al frente de nosotros, todos unos niños, oscilábamos quizás entre los 5 a 7 años o 8 tal vez, porque unos no tuvimos la dicha de llegar temprano, unos porque éramos llorones, ¿verdad? Cuando nos llevaron a la escuela, no nos queríamos de hacer de nuestras madres porque pensábamos que ya no la íbamos a ver. Bueno, uno fue de eso y yo. Quería regresar. Pero, ¿por qué estoy argumentando esto? Porque el profesor por primera vez trataba con todos aquellos niños. Y el profesor tiene la capacidad de ser observador. Y no me voy a meter muy profundo en cuanto a la observancia, pero cuando digo que era observador, porque comenzaba a conocerlos y empezaba a verlos a todos, y con algún tiempito tenía un concepto ya de algunos. Y decía, este es así, este es allá, y podía señalar yo ya con más seguridad. Veía el profesor o la profesora que quizás algunos éramos muy platicones, y cuando la profesora o el profesor estaba haciendo indicaciones, estaba dando las clases, observaba y decía, niño, no platique mucho, niño, mire para la pizarra, mire, pero ¿cuál era el propósito del profesor o de la profesora? ¿Cuál creen que es? Que aprendiéramos. Amén, hermanos. Sí, amén. De igual manera, cuando vengamos a la casa de oración, no nos descuidemos. ¿Verdad que sí? ¿Creen que es bueno eso, hermanos? Es bien. bueno, excelente, hermano. Aquí el Señor dice que estamos ya en un camino, ya emprendimos el camino, y en el camino, hermanos, vamos a tener obstáculos, vamos a tener dificultades, pero vamos aprendiendo. Amén, así es. Uno de una manera, otro de otra. En el mismo capítulo que hemos leído, en versículo 33, siempre del capítulo 25, el Señor les había hablado de una parábola. ¿Y cuál era la parábola? Pues la parábola de los talentos. Dice que a uno le entregó, ¿cuánto? 5 talentos. 5. A otro le entregó 2. Y el último pues le entregó 1. Pero cuando viene él pide cuentas, pues a cada quien le da lo que merece al final. Pues en el versículo 33, siempre del capítulo 25 de Mateo, dice que vendrá el momento en cuanto el Señor hará separación. Y ahí lo pone el Señor señalando a cabritos y a ovejas. Dice que así como el pastor hará separación entre las ovejas y los cabritos, así será en el día postrero, en el día final. Pero ¿por qué estoy hablando de esta manera? Porque ya les hablé de la escuela,
¿cuántos niños no pasaban? Sí pasaban de grado, quiero decir, de pupitre a otro pupitre, pero no avanzaban. De conocimiento no avanzaba. ¿Sí? En el conocimiento, pues, pasaron varios años en primer grado. ¿Cuánto pasamos en primer grado cuando estudiamos? Algunos no pasaron, Ahí está. Bueno. Ahora, hermanos, ya estamos, como dice el cántico, en el arca. Y siempre fue lo primordial del Señor que cada quien tuviera cuidado de su hermano, que no nos alegráramos del mal que estaba pasando o la situación en la cual alguien de los hermanos pudiera estar atravesando. Siempre fue el propósito, y ese propósito del Señor, que todos nosotros nos cuidemos, que nos ayudemos unos a otros, porque es un mandato de Dios. Hubieron en tiempos pasados, que la Biblia señala, que personas o personajes que intermediaron por sus hermanos que estaban en una situación bastante precaria y veían su dificultad, aunque ellos no lo estaban, pero sí alcanzaban a ver la situación en que se encontraban estas otras personas, y estoy refiriéndome al momento que Abraham intermedió por otras personas. Sí, por Sodoma. El Señor, pues, le había declarado lo que pensaba hacer con unas ciudades, dice la palabra del Señor. Y cuando el Señor le menciona esto a Abraham, viene a la mente de él y se acuerda de algo. Y dice, ahí está mi sobrino Lot. Y no solamente mi sobrino Lot, hay otros con él. Y el Señor está pensando hacer esto con esa ciudad. Pero comienza Abraham a interceder por ellos. Comienza por ¿cuánto, hermanos? 50 bustos. Y si hubieran, Señor, tú eres el juez de toda la tierra. 50 hasta llegar Si hubiera, no le vas a destruir al justo como al injusto. No lo vas a destruir generalmente, Señor. Hacer la diferencia. Si hubieran allí 50 justos, hermanos, eran bastante, porque pensaba que había. ¿creen que el Señor, bueno, el Señor lo sabía, pero quien estaba intermediando por el bien de su hermano, de aquel que estaba pasando una situación bien precaria, era él, para que el Señor hiciera misericordia con todos aquellos que estaban pasando en una situación muy tremenda? ¿Y quiénes eran? Pues eran los sus hijos, sus esposas, perdón, y las esposas de sus hijos. Dice que el Señor dice, por amor a estos 50 no lo haré. Y así, pero voy a ir algo rápido, fue intermediando hasta llegar a 10. No lo había. Y dijo el Señor, no lo sé. Pero Abraham se condolió de lo que iba a suceder. Abraham estaba ya amando a aquellos con los cuales no estaba viendo con su vista,
pero estaba pensando el sufrimiento, porque ¿quién, hermanos, no se entristece cuando su hermano está en dificultad? ¿O no, hermanos? No sé si usted se conduele de aquel hermano que está pasando una dificultad muy tremenda. Nos ponemos a pensar qué irá a pasar, en qué podemos ayudar. Bueno, estaba intermediando por aquellos que se les acercaba una situación tremenda. Bien. También quiero traer a memoria otro personaje que la Biblia dice que hacía misericordia y quería saber, dice la palabra de Dios, que quería saber si había en esa ocasión entre el pueblo había alguno que fuera de la descendencia de Saúl, por el cual él quería hacer misericordia. Y dice que alguien aparece por ahí. Solo uno. Que conocía a alguien. ¿Quién fue? Hubo ahí que conocía a alguien que era de la descendencia de Saúl. Y se llamaba Siba. Sí, señor, mi rey. Conozco, hay uno que es de la descendencia de Saúl. Su nombre, Mefiboset. ¿Qué tenía? ¿Qué le había pasado a Mefiboset? Era lisiado. Tenía dificultades en su cuerpo. De un accidente fue. A la edad de 5 años, dice la palabra de Dios, tuvieron una guerra. Y allí muere Saúl, el padre de Mefiboset. Y ella dice que al ver aquella situación tan precaria, tomó al niño en sus brazos, corrió con él muy apresuradamente porque lo quería salvar. Estaba viendo el bien de aquel niño, lo estaba protegiendo porque quería hacer el bien para con él. Pero dice que de repente ella tropezó y el niño con ella Cayeron. ahí se enció los pies Mefiboset. Quedó lisiado, inválido. Pero David quería hacer misericordia, tanto así que cuando le dan la noticia a Mefiboset, él tenía miedo. ¿Pero por qué? Porque era, según la ley, tenía que desaparecer todos los descendientes de otro reinado. Y él decía, David me quiere matar porque yo era un, ¿qué? Príncipe, ¿verdad? Pariente de Saúl. Era un pariente de Saúl. Entonces dice que David lo mandó a llamar. No te preocupes, ven, vas a comer conmigo a mi mesa. Te voy, sí, como príncipe, te voy a devolver todo lo que era de tu padre. Mire, hermano. Pero, bueno, yo digo, ¿y por qué me estoy dando cuenta de esto yo? ¿Creen que yo podía hablar de esta manera? Antes, no. Yo solamente buscaba mi bienestar. Me protegía a mí mismo. Todo lo que podía acaparar, lo acaparaba para mí. Pero si alguien me decía, me pedía un favor, no tengo. Pero ahora dice la Biblia que no debo de hacer eso. ¿Y qué tal de aquellas hermanas, aquellos hermanos, aquellos que hacemos eso?
Cuando alguien nos busca, viene a mi mente algo que me decía hace tiempo mi esposa. Comenzó ella a padecer de la ¿cómo le llaman? De la presión. Acudió a un familiar cercano. Y como en ese entonces la medicina estaba bien disparada de presión, llegó de la vecina y ella, con aquella angustia que sentía, cansancio, y llegó y le dijo, no voy a mencionar el nombre, pero, aunque ustedes no lo conocen, pero dice, querido, présteme unos $2. Estoy sintiendo que me ahogo porque se me ha subido la presión. Quiero ir a comprar que sea una pastillita. No tengo. Otra vecina llegó y le dijo eso. Entonces, mire, yo tengo, pero solamente uno. Con eso salió la pobre esposa mía y la pastilla se la dieron en $1. Pero ella de su angustia, bien. Me pregunto yo, si así éramos antes que el Señor nos llamara, antes, estoy diciendo antes, pero si seguimos siendo lo mismo hoy que estamos en la obra de Dios, ¿cuál es la diferencia? Debe haber cambios. Debe de ser bien evidente, bien palpable o bien visible de alguien de nosotros que todavía seguimos siendo lo mismo. Y estoy hablando de favores nada más. Pues la palabra de Dios dice que el Señor, lo que hemos leído dice, porque tuve hambre y me diste de comer, está diciendo el Señor. Tuve sed y me diste de beber. Y los discípulos estaban escuchando. Tuve, ¿qué? Estuve desnudo. Me cubriste. Me enfermé y fuiste a ver. Estuve en la cárcel. Pero ¿por qué el Señor hablaba de esta manera? Porque si usted lee la palabra de Dios y examinamos la palabra de Dios, ¿a qué conclusión podríamos llegar? Que dentro de la iglesia hay dos grupos que no se dan cuenta o no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, si estamos haciendo mal o estamos haciendo bien, por las palabras que el Señor en esta ocasión está diciendo. Aquí son manifiestos los dos grupos y estamos todos juntos. Cuando Él dice estuve en la cárcel y fueron a verme, se sorprenden ellos. Señor, no te entendemos. No te entendemos. Mire, hermano, estamos en el camino de Dios y no entendemos qué estamos haciendo. ¿Entendemos, hermanos? Bueno, yo no sé qué tan cierto sea eso de los, ¿cómo es la palabra? ¿Sonámbulos? Sonámbulos. ¿Han oído hablar de los sonámbulos? Caminan dormidos. Dicen que se levantan dormidos, a veces inconscientemente. Se levantan dormiditos, posiblemente van a dar abren la refrigeradora, sí que tiene refrigerador, si no, pues a la venta.
Pero la cosa es que hacen algo, Ni cuenta, ¿verdad? regresan a la cama y se vuelven a acostar. Y no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Ojalá que entre nosotros no seamos cristianos sonámbulos. ¿Cuándo nos damos cuenta que hacemos el bien? Dice que no. No nos damos cuenta porque los discípulos se sorprendieron. Señor, ¿Cuándo te vimos? hicimos esto, Señor. Nosotros nunca te vimos preso. Andamos con nosotros aquí de años y medio. Y nosotros, yo no te he visto preso, Señor. Y yo jamás, vos nos diste de comer a nosotros, le dijo el Señor, ¿verdad? Porque ellos vieron cuando les dio de comer a más de 5,000 personas, ¿sí o no, hermanos? Pero ahí estaba diciendo el Señor, tuve hambre y me dieron de comer. Pero no entendemos, Señor, yo nunca te he dado nada, Señor. Mira. Yo no me acuerdo haberte visto con hambre. Yo solo me acuerdo cuando multiplicaste los panes, Señor. Desnudo, peor, Señor. Ni enfermo. Ni enfermo. Miren. Espero, hermanos, que reflexionemos en cuanto a lo que nos preguntemos más bien dicho de todo. Cuando llegue un hermano, estoy hablando de favores nada más. Favores. Porque es necesario, miren, el libro de Santiago 2:15 dice: si alguno ve a su hermano tener necesidad, qué tremendo, ¿verdad? Y le dice, qué tremendo, que el Señor te bendiga, Debe ser la bendición, pero no. que el Señor te sustente, que el Señor pues te cubra, y no le da lo necesario para lo del cuerpo. ¿Y qué sirve eso? No, hermanos, para que nosotros nos llevamos bien, nos amamos unos a otros, ¿sí o no, hermanos? Sí, hermano. Nos amamos unos a otros, ¿sí o no? Sí, mi hermano. La mitad se amén. Ah, bueno, que, mire, eso me da a entender que se están preguntando. No estamos preguntando quizás, ¿verdad? Porque, mire, hermano, es que lo he dicho en otras ocasiones, pero lo vuelvo a decir ahora. Aquí no estamos delante del padre o cura que le dice que tenía un confesionario donde se le iba a decir un montón de cosas. No, pregúntese usted solo o preguntémonos nosotros solos y hablemos con el Señor. Así es, Espíritu Dios. En lo íntimo, veámonos y confesémoslo, porque ¿a quién va a engañar a Dios de nosotros? Nadie, hermano. Pero el problema es, hermano, que estamos en el camino y decimos todos que vamos al reino de los cielos y no estamos aptos para esto. Bendito Dios. No estamos aptos. Las obras justas de los santos. Porque aquí vemos, pues, que los dos grupos, ya vimos al primero, dice, ¿cuándo te vimos y cuándo te vimos, Señor? Y yo no me acuerdo haberlo hecho. Por eso hoy es de reflexionar. Hoy. Y por eso me refería a la escuela. Porque estamos muy descuidados y no nos damos cuenta cómo vamos caminando. Hermanos, quiero traerles otro ejemplo más. Ya voy a ver, pero mejor voy a seguir con eso. El otro grupo dijo, igual, ¿cuándo te vimos y no lo hicimos? ¿Cuándo? Volví a decir lo mismo. Cuando no lo hicieron a estos, mis hermanos, los más pequeños, a mí no lo hicieron. O sea, hermanos, que Dios nos presenta oportunidad, gran oportunidad, hermanos.
Decía un hermano, Dios, digo, el que preside, Dios nos ha cambiado, ¿sí o no, hermanos? Sí, amén, hermano. ¿Nos ha cambiado, sí o no, hermanos? Dice, dice una parte, o sea, libro de Hechos, capítulo 9, allí vamos a encontrar a alguien, a otro personaje que perseguía a la iglesia. Dice que en el camino le vino un gran resplandor de luz y lo hizo caer a tierra. Y dice la palabra de Dios que de repente oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué me estás persiguiendo, Saulo? ¿A quién perseguía Saulo? A la iglesia. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Sí, amén. Bendito Dios. Cuando usted o yo le deseamos el mal a otro hermano que está pasando una mala situación, Es al Señor. es al Señor el que estamos poniendo en esa situación. Así es. Mire, hermano, sienten evidentes, bastante palpables, o sea, se ven la diferencia entre nosotros y no logramos llegar a la unidad que Dios quiere que estemos. Porque hay grupos en la iglesia todavía que se apetecen entre ellos o entre ellas o entre nosotros, nos apetecemos. Y a otros que no, yo que me voy a andar llevando con el hermano Valeriano, igual que me llevo con otro hermano. ¿Sí o no, hermanos? Es cierto, hermano. No se preguntan ustedes, pregúntense ustedes solitos, pues. Cierto. Yo no estoy haciendo así, pero pregúntese, hermano, preguntémonos, ¿no es cierto que vivimos una vida incorrecta delante de Dios? Sí es. El Señor lo conoce. Pero el Señor está preocupado por usted y por mí. Amén, hermanos. Bendito Dios. ¿Por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fíjense, hermanos, que el libro de Mateo, capítulo 10, verso 10:42, dice que si alguno le da un vasito de agua fría, dicen en algunas versiones, a uno de mis pequeños, a mí me lo hace. Y por eso el hermano es tan tacaño. Por eso los aguas le ofrecen a uno cuando llega. Bueno, que algunos ofrecen Coca-Cola, dice, para que le quiebren un hueso. Le quito el limón también. ¿A quién le gusta la? Que a la mayoría, pero bien, no voy a hablar de eso. No, ya no, hermano. Ya no. Hermanos, Mucho. cuando llegue el hermano, no nos escondamos, pues, porque hay que llegar. Es decir, que nuestro le dice a un hijo de ella, o se cambia rápido y dice: ahorita estoy a punto de salir, hermano, ay, me disculpe, oye, así. Pues no llevarse con el hermano. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hacemos? Va con mala intención. Y aunque debemos de entrar en comprensión, de entender que el corazón de aquella persona que está actuando de tal manera, porque uno, mire, uno le enseña a ser observador también, igual que los profesores. Cuando le veo el semblante que me hacen, bueno. Mire, vemos entre nosotros, hermanos, que el rostro nos cambia, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted, hermano? ¿Cómo? Víctor. ¿Ahí usted es usted, hermano Víctor? En el lugar donde usted reúne, qué caras.
no lo quieren ni ver a uno. Dice, bueno, hermano, mire, Dios no hace así. Creen que Dios no nos prepara hasta para eso. Para que seamos prudentes también. Porque si no va a haber un pleito ahí. Bueno, ¿y usted qué le debo? Pues? Que me mira con no, hermano, no vayamos a entrar en eso hoy. ¿Qué le hice yo para que me mire con esa cara tan... Hasta la nariz se le deja el estrés. Aunque es de nariz así, bastante pequeña, pero se le deja también. Así que, hermanos, Jesús aquí estás teniendo dos grupos. Dos grupos pues que estamos juntos, pero que al final Dios va a separar. Por lo tanto, todavía estamos en el camino. Gracias a Dios. Todavía estamos, que Dios nos mantiene el aliento de la vida. Aquí estamos todavía con la gran oportunidad. Mire, hermano, ¿creen que Dios no nos presenta oportunidades, hermanos? Que gozarnos haciendo lo que Dios le agrada, hermano? Yo no sé si usted se le viene a su mente decir, si me presentara el momento aquel, un momento donde yo pueda sentirme bien, gozoso y hacer la palabra de Dios que sea evidente, que la palabra de Dios que dice que tiene que ser vida, que realmente se convierte en eso en nosotros, hermano. Porque la palabra de Dios viene para darnos vida y vida en abundancia. ¿Sí o no, hermanos? Sí es. Dios. Ese es el propósito de Dios. A mí no me gusta salirme de los temas en los cuales, pues, porque a veces al hacer mezcla de una cosa y otra, bueno, al menos yo pienso que la intención es que quedemos claros de lo que se está diciendo. En esta tarde se está hablando de lo que vamos en este camino y que no nos damos cuenta cómo estamos delante de Dios. Mejor, íntimamente, en lo secreto, preguntemos. Decía un hermano que había maneras de observarse, porque la palabra de Dios dice que ella es un espejo, Sí es. que cuando se pone uno al frente ahí se puede ver bien. Y dice la palabra de Dios que se considera a sí mismo, pero hubo un personaje que se vio a sí mismo, pero estaba equivocado. Eso lo decía el predicador de esta mañana allá en Ciudad Laos. Decía que estaba un hombre llamado Amán. El hombre oía que el rey quería honrar a alguien entre los que estaban con él. ¿Y qué hizo Amán, hermanos? Observar. Sí. Eso, hermano. Soy el mejor aquí, mejor predicador. Canto mejor que los demás. Cocino mejor que los demás, es la cocinera. Así es, ¿no? ¿Y a quién más querrá honrar el Señor, el rey? Se había visto él mismo. Puso el espejo para verse bien. Puso el espejo, lo puso al revés. Qué tremendo, ¿verdad? Cierto. Espero que no examinemos, hermanos, porque viene el día final. Y el día final no es cuando el Señor venga, el Señor todavía no ha venido. Se nos aproxima el día final,
cuando Dios nos quite el aliento de la vida. La gente del mundo lo que hace es rezar. Y dice que le hace 7 días, ¿cuánto? 9 días. Le hace 9 días. Cabo de año, 40 días. Y los 9 años. Qué tremendo, ¿verdad? Y dice que, bueno, la gente dice, porque las que rezan dicen que Dios lo saque del pelo y lo lleve de cárcel. Pero no. Imagínense aquel que nunca tuvo pelo, pues de dónde lo va a dar. Así es que, hermanos, hoy en día, hoy es el día que usted y yo comencemos, si es que no hemos comenzado. ¿Cuántos vamos a comenzar, hermanos? Aunque sea la mitad. Hermanos, les hago el recordatorio. Tenemos intimidad con Dios. ¿Sí o no, hermanos? ¿Podemos tener intimidad con Dios, sí o no, hermanos? La comunión. ¿Sabe o no me entiende qué es intimidad? Todos tenemos esa gran oportunidad de hablar con Dios. Yo tengo la gran oportunidad porque le estoy fallando al Señor. Amén. Sí. Y si usted está en la misma situación, hágalo. Todavía, si no ha pecado, como decimos, de muerte. Si todavía no ha pasado eso, está bien. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Así es que, hermanos, así como el pastor va a separar las ovejas de los cabritos, así vendrá el momento cuando Dios, no esperemos ese momento. ¿Cuántos anhelamos de estar con el Señor, hermano? Sí, amén, hermano. Por Eso eso es. estamos acá. Así que, hermanos, hagámosle el bien a nuestros hermanos. Pero también tengan en cuenta esto, hermanos. Óigame bien. Tengamos en cuenta esto. Que si vamos a dar, hagámoslo, como dice Mateo, De corazón. 6:3 parece que. y cuando tú hagas este tipo de ofrenda, dice, o de misericordia, Mano derecha. que no lo sepa tu izquierda, ¿Qué haces con tu lo derecha? que hace, hermano, pero yo voy bueno, pues. Yo acabo de ayudar al hermano tal, no lo haga, hágalo con Dios. Y Dios que lo ve, el Señor que lo ve, en secreto, Compensará en público. lo va a hacer. Dios. Esto es la palabra de Dios y el consejo de esta tarde. Que la paz del Señor sea con cada uno. Gracias a Dios. Bendito Jesús. Bendito Dios.